Combustible para la vida, con el doctor Giacomo Cassese. La búsqueda del sentido. Fue el doctor Viktor Emil Frankl quien establece la tercera escuela vienesa de psicología. Esa corriente va a ser muy popular, especialmente a lo largo del siglo XX, y fue la tercera escuela porque, bueno, la primera la había establecido Sigmund Freud, la segunda, el famoso psicólogo Adler, y entonces vino Viktor Frankl con la tercera. A diferencia de los dos primeros, la de Freud, que era una escuela donde obviamente todo giraba en torno a los, digamos, instintos sexuales, a la libido, todo el asunto de la necesidad humana de expresión a través de la sexualidad. Y la de Adler, que era un asunto más bien de que lo que movía al ser humano no era el asunto de la libido y el mórtido, pero era el asunto de lo que él llamaba el poder, la búsqueda, la necesidad de poder. Es muy interesante porque la tercera escuela, la de Viktor Frankl, es muy curiosa porque lo que él propone es que realmente lo que hace que la vida recobre propósito y vuelva a ser una vida vibrante, con plenitud de vida, es recobrar el sentido que tiene la vida. Y digo que esto es muy interesante porque Viktor Frankl no saca esa idea de leer libros. Esa idea la saca precisamente porque le toca experimentar de primera mano el cautiverio en un campo de concentración en septiembre del 1942, cerca de la ciudad de Praga. Lo someten por varios meses a uno de estos campos de concentración, y es allí el doctor Frankl tiene que, ¿verdad?, calibrar sus ideas, y eso le permitió, ¿verdad?, de forma improvisa, de forma, digamos, introspectiva, el escenario para hacer un análisis muy profundo de la realidad humana, que más cruda que estar en un campo de concentración. Pero algo que él nota es que la gente que estaba allí, para nada se preocupaba por su vida sexual y mucho menos por obtener el poder. Es decir, que de alguna manera cuando el ser humano está en un estado de crisis absoluta, de lo único que se preocupa es de vivir o no vivir. Es decir, el argumento de Viktor Frankl es precisamente que cuando la vida es llevada a sus últimas consecuencias y cuando la vida está comprometida al punto en que el ser humano no sabe si la posibilidad de vivir existe o no, entonces el ser humano se lo plantea todo a base de las cosas más elemental, más esencial, más básica que hay. Y entonces la preocupación humana es el sentido. ¿Qué sentido tiene seguir vivo? ¿O qué sentido tiene morir? El sentido, la explicación de sentido, lo que llamaríamos una explicación trascendente, metafísica, lo cual estaba negado, por supuesto, tanto en Freud como en Adler. Esa posibilidad no existía, porque para ellos dos, toda la ecuación humana tenía que ver con asuntos instintivos y además relacionados con lo estrictamente intraterreno. Perdón. Lo que esto quiere decir es que por primera vez un psiquiatra se plantea la necesidad que el ser humano tiene de algo más allá de esta vida, de algo más allá de lo estrictamente palmario, lo cotidiano, lo doméstico, lo de todos los días. Es decir, cómo de alguna manera lo trascendente se convierte en una fuente para repotenciar la vida humana, esta vida terrenal. Es decir, cómo el valor que la vida adquiere es un valor añadido por aquella idea de lo trascendente. Interesantísimo, porque, bueno, obviamente este psiquiatra era de extracción judía, pero su experiencia fue tan cimbrante, tan conmovedora,
están, es decir, lo expuso a las cosas más terribles que le permitió arrancarle ese sentido oculto a las cosas tan primitivas que sucedieron durante aquella Segunda Guerra Mundial. Así que, qué interesante. Ninguno de los dos primeros psiquiatras inmensamente famosos y conocidos, publicitados, ¿verdad?, hasta más no poder, llegaron a comprender la realidad de la vida tanto como la hizo Viktor Frankl, que sí le tocó experimentar de primera mano estar acosado minuto a minuto por la muerte, por sus cancerberos, por el ejército nazi, que ponía en riesgo su vida. Pero no solamente eso, sino que le tocó compartir con cientos de miles de personas a las que él mismo vio morir y con las que él mismo se interrelacionó y con las que él mismo pudo confirmar su tesis de que lo único que en realidad le da sentido a esta existencia es algo que nos añade a aquella otra, la que es trascendente. El sentido se lo puede dar solamente Dios, el Dios que trasciende todo esto que llamamos la historia humana. Es supremamente importante porque después de salir de los campos de concentración, fue uno de los pocos, el resto de su familia murió allí. Viktor Frankl escribe un libro llamado El hombre en búsqueda del sentido. Y ese libro es muy conocido, y ese libro plantea precisamente esa ecuación donde no se puede vivir sin primero comprender el sentido que tiene la vida. Porque lo más seguro es que si no comprendemos el sentido que tiene la vida, es decir, el sentido que el Creador le dio a la vida, lo que va a pasar es que vamos a derrochar la vida, la vamos a mal utilizar, la vamos a despilfarrar y por último no vamos a lograr vivir en ese sentido, es decir, dándole la orientación de vida a nuestra existencia. Y por lo tanto va a redundar en algo así como una especie de asfixiamiento. Vamos a perder la posibilidad de mantenernos vivos porque algo nos va a robar el oxígeno que debió habernos provisto el sentido que tiene la vida. Así que el sentido que tiene la vida crea las condiciones, digámoslo de alguna manera, crea el ecosistema, el medio ambiente para que el ser humano pueda entonces vivir de cara a una realidad trascendente. Gran razón tenía C.S. Lewis cuando decía que los cristianos comienzan, es decir, pueden vivir la vida solamente cuando han resuelto los problemas de la otra vida. Es decir, no podemos comenzar a vivir esta sin resolver los asuntos de la otra. Es decir, los cristianos viven a la inversa, ¿no? Gran razón, porque de eso es precisamente lo que está hablando Viktor Frankl. Es decir, si lo otro, la trascendencia, carece de sentido, entonces esta vida va a carecer de sentido. Por eso todas esas teorías darwinianas de que somos monos desarrollados, monos que hemos evolucionado, bueno, no solamente es un ataque a la dignidad humana, pero eso lo que hace es crear en la conciencia humana, predisponer la conciencia humana a comportarse como un animal, porque si venimos del animal y si no hay nada trascendente excepto excepto el nivel de evolución que hemos alcanzado, y eso es a todo lo que podríamos aspirar, entonces el ser humano pierde el sentido de lo que hace y pierde el sentido de la vida y ya nada es importante y por lo tanto queda entrampado en un mundo que ya no tiene sentido. Nosotros como cristianos podemos plantearnos el vivir la vida pisando profundo en ella, viviendo con auténtico sentido y con esperanza promisoria del futuro por venir. Es precisamente porque
nosotros obtenemos sentido de esto terrenal y pasajero es a partir de algo eterno, absoluto, y algo que trasciende a toda la historia humana. Y por eso la verdad cristiana es una verdad incólume, no puede ser alterada ni deteriorada, porque precisamente de ese carácter férreo e inconmovible es de donde depende todo el sentido que le podemos extraer a esta vida. Únete a nuestra comunidad. Si tienes preguntas o deseas más información, no dudes en escribirnos a comunidaddeesperanza1@gmail.com o contáctanos al teléfono 305-661-5151. Gracias por escucharnos y ser parte de nuestra comunidad.